mi vida, Dios siempre ha sido papá. Te puedo decir que es el papá más lindo del mundo, que me ha llevado a hacer muchas locuras, pero siempre tomados de la mano de Él. Nunca me he separado y quiero decirte que ese es el Dios que sirvo. Así que quiero compartirte el Dios que me ama con mis errores y me redime con su gracia. Te voy a compartir algunas citas bíblicas y después te voy a decir el por qué Dios me habló en ese tiempo o en este tiempo de esto. A lo largo de la historia o aún en la Biblia habla de muchos hombres y mujeres de Dios. Si bien sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es algo que nos ayuda como dirección también, pero debemos entender y debemos saber que los hombres de Dios y las mujeres de Dios también se equivocan, que no son perfectos como Jesús, pero sí caminamos hacia esa perfección. Entonces, yo te quiero mencionar algunos hombres de Dios que hicieron muchas cosas, pero también tomaron malas decisiones que afectó no solamente su vida, sino también su generación. Y cambió mucha historia conforme a la palabra de Dios. Tenemos a Noé. Bueno, en Hebreos 11 habla acerca de Noé, que dice, porque por la fe Noé advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca y ahí cuenta la historia de cómo Noé es conocido como un hombre de fe, que aunque se había escuchado y él había predicado por muchos años acerca de Dios, Dios le habla de algo y él con temor decide igual hacer el arca, que ya conocemos la historia de Noé. Pero también no solamente Noé hizo la arca y su familia se pudo salvar y todo. En Génesis 9:19 habla también que después que comenzó Noé a labrar la tierra, esto ya es cuando pasó el diluvio y mandaron las palomitas que ya conocemos, y toda la historia que nos cuentan en la escuelita bíblica. Se supone que fuimos. Bueno, y los que no fueron, lean la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, ¿sí? Entonces, después que comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. O sea, no solamente la plantó, sino que dijo, bueno, voy a probar qué tan rica está la uva, qué tan rico está lo que sale de la uva, que la decisión que tomó Noé en ese momento de tal vez probar un poquito, lo llevó a embriagarse y estaba descubierto en medio de la tienda. Y ahí cuenta la historia que sus hijos lo vieron, que uno de sus hijos lo vieron y que fue toda no solamente su decisión de tal vez probar algo, de que no era malo, pero en su momento lo llevó a una decisión, a una consecuencia equivocada, trajo algo que también afectó la vida de otros. Después tenemos a Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te seré llamada descendencia. O sea, Abraham también en la Biblia, en Hebreos también nos dice que fue un hombre de fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Y siempre cuando nos presentan acá, siempre nos dicen, vamos a presentar a la mujer de Dios, al hombre de Dios. Se supone que también tenemos fe. Que vamos caminando, que no somos a veces lo grosso, pero vamos caminando poquito a poquito, ¿sí? Y también Abraham dice, en la historia de Abraham dice, y después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham
por mujer y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Todos conocemos esta historia. Yo te estoy trayendo a memoria unas historias. O sea, Abraham, un hombre de fe, Dios le habla de que va a tener descendencia como las estrellas, como la arena del mar, pero en lo largo de su historia, Sara dice, Dios se está demorando un poquito, ya estoy vieja, no se da cuenta que ya tengo tantos años y no voy a poder dar a luz, tal vez se equivocó. Y Abraham se puso de acuerdo con su esposa. Y dice que esta decisión del matrimonio, esta decisión de Abraham, hace algo que hasta el día de hoy, marcó la historia. Hasta el día de hoy, dos pueblos se pelean. La decisión de un hombre de fe, la decisión de un hombre de fe por tratar de ayudar a Dios, por tratar de tal vez se demoró un poquito, trajo unas grandes consecuencias que hasta el día de hoy son muy fuertes. Después tenemos a Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. No temieron de decreto del rey. Por la fe de Moisés, hecho que ya era grande, rehusó llamarse hijo del faraón, escogido ante todo el pueblo. Moisés, conocemos la historia de Moisés también. Fue salvado de las aguas. Fue alguien escogido. La Biblia lo menciona como el libertador del pueblo. Pero en medio de todo eso, Moisés tomó una decisión. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, a su hermano, y entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, lo mató al egipcio y lo escondió en la arena. El hombre de Dios, el hombre de fe, el libertador del pueblo, tomó la justicia con su propia mano. Y la Biblia dice que vio que maltrataban a alguien de su pueblo y él hizo esto que nosotros hacemos siempre. Miramos al costado, ¿quién nos ve? ¿Quién no nos ve? No hay nadie y hacemos lo que no podemos. Mató a alguien. Tomó una decisión. Después tenemos a Saulo. Saulo, en Hechos 26:9, pueden ver también, que Saulo perseguía al pueblo de Dios en nombre de Dios, porque lo que él pensaba era correcto. Él seguía y perseguía a los judíos en el nombre de Dios, porque en su pensamiento lo que él hacía era lo que había recibido, era lo que le habían enseñado. Y él empezó a matar a personas en nombre de Dios. Él empezó lo contrario. Él empezó tomando malas decisiones en nombre de Dios. Pero en el 14 dice, habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y todos conocemos también la historia de Saulo, cómo fue cambiado su nombre, como cuando él escuchó la voz y reconoció a Dios, su vida fue transformada. Después tenemos a David. David conocido como conforme al corazón de Dios. Alguien que fue desde muy chiquito alineado al corazón de Dios.
Primera de Samuel 16:12. Y envió por él y lo hizo entrar, en versículos anteriores, habla cuando lo ungen, cuando están buscando para ungir a un nuevo rey. Y dice, y era rubio, lo describe la Biblia a David como era rubio, los ojos eran hermosos y de buen parecido. Y el Señor le dijo, levántate y úngele, porque este es. Y entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, y desde aquel día en adelante el Espíritu estaba con él. David, conforme al corazón de Dios. Hermoso parecer. Cuando la Biblia dice hermoso parecer, bueno, yo me imagino tipo Brad Pitt. En mi época tipo Brad Pitt, o mejor que Brad Pitt, rubio, ojos claros, hermoso parecer, era wow. Y lo ungió. Pero en 2 de Samuel 11:1 dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y a todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y citara a la ciudad de Raba. Pero David quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó averiguar quién era. El hombre de Dios, el ungido, el de buen parecer, el hermosísimo, mejor que Brad Pitt, se decidió quedarse. Dijo, bueno, ya he peleado muchas batallas, estoy cansada, estoy cansado, no aguanto más, trabajé mucho, hice toda la semana muchas cosas. Bueno, ¿querés ir vos? Yo me quedo a descansar un ratito porque estoy muy cansado. Y en esta decisión que él tomó, hizo algo que trajo una consecuencia. Que después que vio a la mujer, no solamente la vio, la mandó a buscar, y así cuenta la historia, y después no solamente tuvo relaciones con ella, sino que mandó a matar a su esposo, y sigue contando de este hombre de Dios, de este ungido. Los héroes de la Biblia son de carne y hueso como vos y yo. Los hombres de la Biblia, como Abraham, Isaac, Esther, tantas historias. La Biblia es un libro no solamente para leer, sino que para que tú seas parte y tú cuentas la historia. Por eso el Dios que vivimos es vivo. Por eso no solamente leemos la Biblia, sino que la Biblia se hace carne en nosotros, por el Dios que servimos. Entonces, estos hombres y mujeres de Dios que yo les mencioné, pecaron y tomaron decisiones equivocadas igual que nosotros. Y algo que yo te quiero hablar es acerca de eso, de las decisiones que a veces no tomamos por el miedo a equivocarnos o por las decisiones que tomamos y en la equivocación creemos que perdemos el rumbo. Vieron que yo les mostré en el video que he viajado a muchos países y que tengo muchas visas y que estoy yendo a Minnesota. Eso ya es el resultado. Antes de todo el viaje a Minnesota, cuando Dios me habló, y vine de Ecuador, estuve liderando la escuela de febrero, fui a mi casa un tiempo para compartir con la familia y volví. Y también fue compartir con la iglesia para juntar finanzas, para hacer muchas cosas. Y junté la finanza como nunca la junté. Así que ya venía con dólares, que acá el dólar es la gloria. Llegué con dólares y empecé a buscar pasajes para ir a Minnesota porque tenía una fecha para poder estar, que era en agosto. Teníamos un retiro que me iban a dar la bienvenida de Nueva Obrera y todo lo que hacemos cuando nos unimos a la misión.
Entonces yo ya tenía todo organizado, todo planificado, y estando ahí con mi compañera aquí de lucha, Andrea dos Santos, estábamos diciendo, imagínense, yo en mi clase de inglés y Andrea buscando pasaje. Así estábamos las dos. Entonces ella buscando pasaje, encuentra un pasaje económico y con 2 maletas. Yo decía, wow, 2 maletas de 23 kilos. Anteriores pasajes no habían, eran sin maletas. Solo iba mi cuerpecito. Y eran más de $2,000. O sea, era una locura. Entonces, estando ahí con Andrea, yo en la clase de inglés, que me hablaban en inglés, en portugués, porque también en portugués, Andrea me dice, ¿compro el pasaje o no compro? Y yo digo, ay, Andrea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dice, ¿compro o no compro? Y yo le digo, ¿por dónde es el pasaje? Me dice, por Canadá. Yo le digo, por Canadá, pero si no me dan la visa, ¿y qué hago? Y yo empecé a luchar. Y sí, ¿por qué no me dan la visa? Y yo no sé qué. Y yo le digo, Andrea, ¿qué hago? Y Andrea me dice, lo compro. Y yo le digo, ay, Andrea, no sé qué hacer. Compralo, le digo. Lo compré. Lo compré. Después que lo compré, empecé a averiguar un poquito más de la visa a Canadá. Y la visa de Canadá que había visto no era tan fácil como lo decían en el internet. La visa de tránsito que uno lleva un ratito, el pasaporte, ponchan, ta. Y yo en lo profundo de mi corazón, yo decía, yo sé que Dios me va a dar esa visa, pero lo que sé es que no va a llegar a tiempo. Y ahí empezó mi lucha interna. Y empezó los tantos años de conocer a Dios, la mujer de fe que ustedes dicen, la mujer de Dios que ustedes dicen. Empecé a decir, Señor, ¿qué hice? Y empezó a confrontar mi vida. Y empecé a levantarse mis enemigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Perdiste, si no te dan la visa, perdiste $1,700. ¿De dónde vas a sacar $1,700? ¿Cómo le vas a explicar a los líderes? ¿Cómo? Todo tu interno yo que empieza a acusarte, Satanás que empieza a esa gran mujer de Dios a hacerte así de chiquita. Yo no podía ni dormir. Yo le digo, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y yo le digo, he consultado, el que me conoce sabe que consulto y hablo con los líderes y pregunto esto. Y la primera vez lo dice, cómpralo. Y ahí empecé a sentirme tan mal. Y yo le digo, Señor, perdón, porque fue una decisión innecesaria. Fue un error. Fue un error, porque por buscar lo más barato me salió lo más difícil. Y eso yo quiero llevarte. Estos hombres de Dios que yo te mencioné, y yo que soy carne y hueso igual que estos, de la Biblia, que escucho a Dios, años de la misión, empecé a decir, Señor, ¿qué hago? Y a mí, yo le digo a la gente, a mí no me frustraba no llegar a Minnesota. A mí me frustraba el dinero que iba a perder. ¿Por qué? Porque me costó esfuerzo, porque gente había ofrendado. Y yo le digo, Señor, malgasté el dinero que me diste. Y empecé a pedir perdón. Y ahí recibí la palabra de Dios tan fuerte que me dijo, Evelyn, aunque te equivoques, te sigo amando igual. Y aunque pierdas los $1,700 que más te duelen, te los voy a volver a dar. Y era re fuerte porque yo le decía, Señor, pero te conozco. Señor, temo.
Señor, al lugar que voy a ir es a seguir tu voluntad. Y Dios me habló, ¿dónde está tu corazón? ¿En llegar o en verme glorificar? Y yo puse aquí como ejemplo a Elías. Que Elías, también un hombre de Dios, un profeta que cuenta la historia, que hizo tantos milagros y que luchó con otros profetas y que mató a no sé quién. Y cuando Elías escucha a Jezabel diciéndole, así que sos el grosso de los grosos, así que sos el capo, y ahora es que no me conoces, mañana yo quiero tu cabeza. Y yo me sentía así, yo sentía como Satanás todo el tiempo pedía mi cabeza, pero no por lo que yo creía, sino por mi corazón con Dios. Y Elías, cuando escuchó que le dijeron que Jezabel quería su cabeza, dice la Biblia, viendo después el peligro que se levantaba, se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo me senté así. Yo digo, Señor, ¿qué hago? Si pierdo estos $1,700, tantos años. Y Dios me habló, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de cuánto tú puedas llegar o cuánto tú puedas querer hacer. Se trata de que si no estoy yo glorificado, es solamente obras. Es solamente obras. ¿Y cuántas veces has tomado decisiones equivocadas o no has tomado decisiones por el miedo de ¿será la voluntad de Dios? Y no tomamos decisiones porque creemos que la voluntad de Dios es diferente. Y Dios a mí me habló. Me dijo, Evelyn, mi voluntad es eterna, agradable y perfecta. Pero no sos perfecta. Pero conmigo vamos en la perfección. Y fue muy loco, porque fue 2 semanas y la gente me preguntaba, y yo lo único que decía, sí, tomé una mala decisión, sí, tal, sí. Y yo le decía, Señor, trae paz en mi corazón. Porque cuando uno cree que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, uno no se puede equivocar. Entonces, como no se puede equivocar, y va bien, pero si se equivoca, no es tan perfecta la voluntad de Dios. Y en esa ida, en ese transcurso que Dios traía muchas de estas cosas a mi corazón, me confrontaba con mi historia, de dónde vengo, quién soy, lo que he hecho, lo que he logrado. Como Elías, hombre de Dios. Pero cuando uno se centra solamente en las decisiones buenas o malas, se olvida del amor de Dios, que está basado en su cruz, que está basado en quién es Él. Y sigo con el cuento de la visa.
ya faltaba un día y la visa no llegaba. Así que ese día, antes que llegue, empecé a hablar con mis líderes. Llamo a Walter, le mandé un mensaje a Walter llorando, porque lloramos, los hombres y mujeres de Dios también lloran. Y digo llorando, Walter, yo creo, empecé, y Walter me llama, Claudia me llama, y empezamos a hablar. Y Walter me dice, Evelyn, si no te llega la visa, andate al aeropuerto, subí a Chile normal, vete a Canadá, y si te reporta, que te reporte. Pero hacemos lo último, hacemos lo que podamos. Ve a la embajada, llama a la aerolínea. Después le digo a Marta, Marta, necesito hablar con vos, que es nuestra directora. Porque cuando uno se mueve en cobertura, cuando uno reconoce la autoridad, uno recibe bendición. Uno recibe ese amor de Dios. Y yo recuerdo que Marta me dice, Evelyn, estoy en la oficina, venite. Apenas me senté, empecé a llorar. Y me dice, Marta, ¿qué te pasa? Le digo, Marta, mira, fue innecesario, y le pensé a contar y todo. Y me dice, ¿qué hiciste? Hice esto, hice lo otro. Y Marta me dice igual. Yo que vos, si soy yo, me dice, me voy al aeropuerto y me subo, y si Canadá me reporta, que me reporte. Y digo, Señor, no quiero llegar a ese punto. Y Marta oró, me dio palabra. Y una de las palabras que Dios me dio a través de Marta fue que tal vez las decisiones que uno tome no puedan ser correctas, pero ahí está la gracia soberana y eterna de Dios, el abrazo de Dios, que puede cambiar las circunstancias por amor. No significa que las consecuencias no dejen de estar, porque las consecuencias de tus decisiones siguen, pero el abrazo de Dios y la compañía hace que las situaciones cambien. Y Marta me dice, bueno, vete a la embajada. Ese era un martes, un miércoles, jueves viajaba. Vete a la embajada, hablemos con la embajada, hagamos lo último, toca. Ya había ido a la embajada anteriormente. Me levanté temprano, todo, llena de nervios, y voy a la casa de mi hermana, y justo ya va a Capital y me lleva. Me iba a llevar. Entonces, digo, voy a llamar por última vez a la aerolínea. Ya había llamado a la aerolínea para cambiar el vuelo, y el vuelo me salía como comprar otro. O sea, se perdía porque se perdía. Llamo a la aerolínea y le digo, mira, mi nombre es tal, quiero ver si se puede cambiar un tramo y no pasar por Canadá, pasar por Estados Unidos, porque ya tenía la visa de Estados Unidos. No sé para qué fue a buscar otra visa, pero bueno, ya tenía la visa de Estados Unidos. Y el chico me dice, mira, déjame ver, empieza a poner todo y me dice, sí, se puede. Yo le digo, wow. Me dice, pero ahora, no, ahora estoy haciendo algo, te llamo en 20 minutos. No llamaba. Y ya teníamos que salir para la embajada, mi hermana iba a hacer otro trámite. Y le digo, Señor, por favor, hace algo como siempre haces. Y subiendo al auto me llega un mensaje, me dice, mira, hemos encontrado para cambiar tu reserva, no podemos comunicarnos con vos. Y mi hermana me dice, quédate. Yo le digo, bueno, me quedé. Ahí empezó toda la trayectoria, junto con Sol, de llamar, ahí tratando de hablar inglés. Después nos dimos cuenta que se podía hablar en español. Así fue de todo. Estuvimos desde que 10 de la mañana, un poquito más, hasta las 2:30, que sí, que se cambiaba, que sí, ¿no? Que sí, que no. Y a último momento me dice, sí, encontramos un pasaje, pero no podemos cambiar el tramo Canadá. Sí o sí tiene que ir por Canadá, pero podemos cambiar la fecha. Cámbiale, le digo, que le cambie. Y en lo que ella empieza a cambiar, porque una chica empieza a cambiar, me dice, bueno, encontramos el 14. Bueno, todo, me da todo. Me dice, bueno, denos la tarjeta. Yo miro a Sol, tarjeta. Y yo le digo, Sol,
Y ahora que no tengo tarjeta, ¿qué hago? Y yo escribiéndole a mi cuñado, a Miguel, si tenía una tarjeta, al otro si tenía tarjeta, para dar una tarjeta, porque ella nos decía, si poníamos un número de tarjeta, nos iba a dar otra forma de pago. No había nadie, nada. Y se me ocurre, con eso de Dios, solo Dios, una tarjeta que yo fui a Ecuador, viniendo de Ecuador, que activé porque ya se había caducado de débito. Solo tenía $40 la tarjeta, no la había usado. Yo le digo a Sol en los nervios, toma, dale a la chica que la ponga, porque si poníamos una tarjeta nos iba a dar otra forma de pago, porque yo sabía que no había dinero ahí. Sol le da la tarjeta, le da el número, todo, y la chica nos dice, confirmado el pago. Nosotros con Sol nos quedamos, ¿cómo que confirmado el pago? Sí, señorita, el pago está confirmado. Sol, yo veo aquí en mi computadora que dice que fue negado. ¿Cómo que a ella le sale en su computadora que fue confirmado el pago? $700 y yo tenía $40 en mi tarjeta. Y yo le digo, decile a la chica que lo que nos sale en nuestra computadora, y Sol le explicó como 3 veces, y me dice la chica, nos dice, a mí me sale que fue confirmado y pagado. Hasta que el sistema no lo rechace, usted tiene su reserva y su ticket, que llegue así. Yo empecé a orar, y Señor, y ahora, y empecé a levantar finanzas para tratar de cubrir, llenar el cupo de mi tarjeta. De todos lados la gente ofrendó, llegaba todo. Y yo le digo, Señor, ¿y ahora? Me llama casi 5:30, 6. Señorita Mendoza, la tarjeta nos dice que su pago no fue efectuado. Ya tenía los $700, pero no lo tenía dentro de la tarjeta. Y yo le empezaba a hablar al chico y el chico me decía, tranquila, tome su tiempo. Más nerviosa me ponía. Y decía, Señor, tú dijiste que te ibas a glorificar. Y yo le digo, mira, y le seguía hablando al Señor y me dice, tranquila, tome su tiempo. Me llamó como 7 veces el chico. Y yo le digo, mira, esta es mi realidad. Tengo el dinero, pero no lo puedo sacar de la tarjeta, no lo puedo. Hay otra forma de pago, y ahí me dice, por PayPal. Ahora buscando quién tenía el dinero en PayPal. Así que logramos hacer el pago y me dice, tiene su pasaje para el 20 de septiembre y no vale 700, vale $500. Yo digo, yo estaba ahí y digo, Señor, aún en mis errores, me amas igual. Aún en mis errores, sos ese papá eterno y amoroso que me acompaña todo el tiempo. Y yo te hablo de este papá, de este Dios, que aunque te equivoques, aunque no sepas hacia dónde ir, su amor eterno te guiará. La Biblia dice que el amor de Él es eterno y nada nos va a separar. Y yo realmente, le soy sincera, me sentí fracasada antes de todo el milagro. Me sentí alguien que había tomado una decisión solo por tratar de cubrir unos pesos. Pero entendí que no importa las veces que me equivoque, tengo un buen Padre que va a estar ahí para no, como les dije, que las consecuencias dejen de estar, pero sí para que el camino sea mucho más fácil. ¿Vos y yo somos o no somos esas mujeres y hombres de fe? Somos esas mujeres que han viajado por naciones, que han hecho milagros, que aquí vemos en la base que multiplican los panes y peces. Yo le decía a mi hermana en estos días, tenemos que hacer unos almohadones para el centro de desarrollo,
Y yo le digo a mi hermana, y me dice, házmelo, ajá, son 12.000 pesos. ¿Cuánto me da? 6.000 pesos. Y yo le digo, de 12 a 6 hay una gran diferencia. ¿Qué quieres que yo haga con 6.000 y tengo que hacer lo que me salga de almohadones? Y eso que me salga de almohadones son más de 15. Pero cuando uno entiende y vive este Dios de milagros, las finanzas, tu situación, no te determina hacia dónde vas. No te determina cuál es tu dirección, porque la palabra está. Y una de las palabras que Marta me dio fue que tu fe y que tu ánimo no decaiga. Y yo sentí, ¿viste? Cuando uno se equivoca, como que te hunden, como que sientes que estás enterrada. Y vos decís, pero fue una pavada. No, no fue una pavada. No fue una simpleza. Porque tantas situaciones o decisiones que tenemos que tomar por miedo a equivocarnos, no lo hacemos. Y lo dejamos ahí para el después. El después. Y estoy viajando a Minnesota. Por la bendición de Dios y el milagro de Dios. Pero esa bendición y ese milagro no fue tan fácil. Pero el amor de Dios hizo que mi vida, aún en las mínimas cosas, sean cambiadas y transformadas. ¿Y qué cosas te equivocaste y has dejado o has pensado que Dios te ha abandonado? Porque aún cuando nos apartamos de Jesús, de seguirlo, decimos, no voy a ir a la iglesia porque si yo tengo un amigo que dice que no va a la iglesia, porque después la iglesia se cae encima de él por tantos pecados que ha hecho. Y ese pensamiento así son los que te alejan de ver la gracia y el amor de Dios. Porque no se va a caer la iglesia. Más bien tu vida va a ser restaurada. Entonces no importa cuánto te equivocaste en tu pasado, no importa cuánto te equivocaste durante toda la semana, el amor de Dios sigue igual. El eterno amor incomparable, incondicional de Él sigue igual. Y si tal vez tienes que tomar decisiones y tienes miedo de equivocarte, sabes que para andar en bicicleta, para saber andar en bicicleta, tienes que primero caer para poder aprender. Y esa caída, a ver, el que ha aprendido a andar en bicicleta, no es como que, ¡ay! Me caí. Llegas toda llena de sangre, toda lastimada, pero después de un tiempo, sabes andar en bicicleta re bien. El proceso de las decisiones que tomes pueden marcar tu vida, pero el amor de Dios sigue igual. No ha cambiado. No es inestable, no está por niveles por tan bien o tan mal, sigue igual. ¿Qué cosas en nuestras vidas hemos dejado que Dios no sea glorificado en nuestras vidas por temor a equivocarnos, por temor a no saber qué hacer? Y yo te lo digo ahora aquí delante, con algo que aprendí. No es fácil equivocarse. No es fácil que la gente te pregunte, ¿pero por qué? ¿Por qué compraste un pasaje por ahí? Porque era barato, porque no sé. Y tantas preguntas, y tanto enojo, y tanta bronca. Pero yo puedo rescatar que Él estuvo ahí. Él estuvo, está y estará. No importa cuánto nos equivoquemos. Vuelvo y repito, estos grandes hombres y mujeres de Dios se equivocaron igual que vos.
No importa los años que tú tengas en la misión, no importa si llegaste recién. Hombres de Dios, conforme al corazón de Dios, hombres de fe, profetas, y para nosotros, ¿qué nos queda? Somos hijos de Dios. Así que ese es un poquito de los tantos milagros que en mi vida Dios ha hecho. Por eso mucho del motivo del video fue eso. No me conoces o me conoces. Todo lo que yo soy, todo lo que he caminado ha sido en gracia a Dios. Y sí, puede ser que sea una mujer de fe, pero esta mujer de fe que tú ves aquí paradita, no siempre la fe está así. Y cuando uno reconoce que Dios se glorifica, es traer el reino de Dios a la tierra. Y con el pasaje, Dios hizo eso. Decía, la visa no te va a llegar. No es re difícil. ¿Viste? Siempre está alguien que suma, ¿viste? Siempre aparece alguien. No va a llegar la visa. No. Es la más difícil del mundo. Yo decía, ay, Señor. No, pero a mí me la negaron. Yo decía, ay, Señor. Y es muy loco los milagros de Dios con la visa. Muy loco. Pero cada milagro con cada visa ha sido Él glorificado. Este viaje ha sido Él glorificado. Imagínense, tantos años en la misión, más de 14 años, no teniendo apoyo financiero mes a mes, haciendo mi posible, que aquel que me conoce, vendo hasta las piedras, coso, hago heladitos y tantas cosas. Pero no se trataba de mí, no se trataba de lo que yo podía lograr. Y aún en Ecuador fue a visitar iglesias, hice cheesecake, patear para arriba, hot dog y tantas cosas. Y yo ya venía confiada, ya tengo el dinero, no es ahora, porque antes siempre esperaba que el dinero llegara, tenía el pasaje. Ahora es lo contrario, ya tenía el dinero, lo único que faltaba era comprar el pasaje. Pero me había olvidado de lo importante, que Él se glorifique, y no mi esfuerzo, no lo que yo era capaz, no lo que yo podía lograr, sino que la obra se trataba de Él. Y en un sí, comprarlo, perdí la gloria de Dios. En un sí, comprarlo, mi mundo se vino abajo. Y no que dije, no voy más a Minnesota, no. Era mi relación con Dios. Me estaba olvidando de papá. Solo estaba cumpliendo la misión. Estos hombres y mujeres cumplían la misión. David ya sabía lo que había que pelear en la guerra. Abraham sabía. Cada uno de estos fueron hombres que conocían a Dios como vos y yo. En nuestras sedes, cuando arranquemos en nuestras escuelas, nuestro trabajo, ya sabemos hacer. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Deja que Dios se glorifique en tus errores. Deja que Dios te enseñe el camino. Deja que Él sea el centro de tu vida. Y dice que todo te saldrá bien. Y no es como un amuleto, ahí sigo a Dios y todo me va a salir bien. Y cuando no te sale, ¿qué haces? Porque la obra no es tuya, no es mía, es de Él. Y el reino de Dios,
El reino de Dios está en nosotros cuando nosotros lo traemos, cuando nosotros lo entronamos en lo eterno, cuando nosotros declaramos palabra, cuando nosotros creemos. Y tal vez este pequeño palabra que yo te quería compartir, pero algo que me traía mucho en mi corazón Dios era que los errores no te limiten y que las buenas decisiones no te quiten la presencia de Dios. Porque los errores me pueden limitar y me quedo, pero las buenas decisiones roban la gloria de Dios en nuestras vidas. Y la obra se trata de Él. Todo lo que podamos hacer dentro de la misión o fuera de la misión es bueno, pero a veces nos olvidamos de lo eterno. A veces nos olvidamos de traspasar barreras. Y cuando no sabemos cómo hacer, como yo le digo a las chicas, es verdad, yo sé coser a máquina, que justo mis últimos días estoy cosiendo a máquina. Al principio me costó, y la primera vez que aprendí a usar la máquina, me puse el dedo en la aguja y se me quebró. Y de ahí, por no sé, muchos años, no quise seguir con la máquina. ¿Por qué? Porque quedó ese miedo de meter de vuelta la mano. Pero tuve que volver, a volver. Y en ese volver, y en ese reconocer que Dios está más allá de los resultados, yo volví con la máquina. Y a mucha gente le digo, es perder el miedo e intentarlo. No dejes que tus errores te roben tu pasión, tu visión y tu ánimo. Es muy fácil perderlo. Pero también no dejes que las buenas decisiones te quiten tu pasión, tu visión y tu ánimo. Porque se trata de Él. Porque a veces llevamos tantos años dentro de la misión, en la iglesia, haciendo lo mismo, cubriendo espacios, llenando lugares. Y Jesús no hacía eso. Jesús transformaba vidas, Jesús transformaba lugares, Jesús sanaba, liberaba, restauraba, hacía milagros. Soy la mujer de fe, sí. ¿Y vos? ¿Haces milagros como el Jesús? ¿Liberás como Jesús? Yo creo que conforme vamos amando y conociendo, empezamos a hacer la obra de Jesús en la tierra. Y estos tiempos son los tiempos que necesitan que los hijos de Dios se levanten. Así que vamos ya terminando y te animo a que puedas pensar qué dejé de hacer y qué hice. ¿Qué dejé de hacer por mi miedo a equivocarme? ¿Y qué hice por creer que era lo mejor, pero quitó la voluntad de Dios en mi vida? Porque Abraham ayudó a Dios. Consecuencia. David pensó que ya lo sabía todo en una guerra y tomó y se quedó. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos empezar a seguir caminando desde el principio, creyendo a este Dios. Pero no solamente creyendo, sino buscando el manual todos los días. Aunque te cueste, aunque no te guste, pero se trata de Él. Así que quiero animarles a levantarse para orar. Y no sé
¿Cuál es tu situación? No sé hacia dónde Dios te está llevando, pero lo que sí sé es que aunque te equivoques, te va a amar igual. Y aunque no creas que donde vas es correcto, Él te va a dirigir igual. Y aunque no sepas lo que estés haciendo, el amor de Dios te guiará igual. Así que, Señor, venimos a vos en esta noche. Señor, gracias por amarme, siempre te digo igual, Señor, porque me amas tanto. Señor, gracias por ese amor eterno, gracias por ser ese buen Padre, gracias por seguir en mis locuras y en mis errores, ser ese papá eterno, paciente. Señor, y yo hoy oro que vos traigas cada situación a nuestra memoria, pero para verte glorificado. Cada situación vivida para verte real en nuestras vidas. Señor, no se trata de cuántas obras haga, no se trata de lo bueno que hago o lo bueno que soy. Se trata de quién sos vos en nuestras vidas. Y queremos traer el cielo a la tierra. Pero ¿cómo lo traemos si no te glorificamos y si no te reconocemos? Queremos reconocerte desde el principio de nuestras vidas, Señor. Señor, ven a traer esa confianza. Ven a traer esa paternidad. Ven a traer ese refugio, Señor. Señor, no quiero llegar al punto de Elías y decir, quítame la vida porque no sé qué hacer. Señor, quiero llegar y reconocer que aunque no sé dónde ir, tú me vas a dirigir por el buen camino. Señor, así que bendigo esta noche a cada uno de los que estamos aquí. Señor, y oro que sus inicios, aún su caminar durante este tiempo, sea dirigido por vos, Señor. Señor, y aún todo temor que quiere traer Satanás para desviarlos del camino, para las decisiones que tienen que tomar, o aún para el pensamiento de decir, eres tan malo, hiciste tantas cosas equivocadas que no mereces ser hijo, y es mentira. Señor, aunque nos equivoquemos, tú dices en tu palabra que amas al pecador, pero aborreces el pecado. Señor, creemos en tu palabra. Señor, y oro que tu Espíritu Santo, en esta noche nos traiga memoria en qué cosas, por miedo a equivocarnos, nos olvidamos. Qué proyectos, qué sueños, qué desafíos, qué herencia que queremos dejar en un lugar, lo hemos dejado por el miedo a equivocarnos. Señor, reconocemos en esta noche que tú eres el Señor de nuestras vidas. Reconocemos en esta noche que tú peleas a favor de nuestro, pero también reconocemos que la obra se trata de vos. Señor, te agradecemos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.